Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más del videoblog Think Outside the Mouth de un servidor. Mi nombre es Luis Aneiva y en esta ocasión estoy invitando a un buen colega, amigo, que estudiamos juntos en la maestría del CEDIM. Estamos estudiando una maestría en innovación de negocios, Master in Business Innovation. Él es el señor Ricardo Cantú de la Roca. ¿Lo dije bien? Así es. ¿Lo dije bien? Así es. Ricardo Cantú, bueno, se los presento. Él es de profesión... ¿Cuál es tu profesión? Médico veterinario zootecnista. Médico veterinario. ¿Y qué estás haciendo en la maestría de innovación de negocios? Tenemos el proyecto que estamos desarrollando, es el trabajar para crear una estrategia de desarrollo sustentable para la unidad de negocios para la empresa en la que trabajo. ¿En qué empresa trabajas? Se llama Zoetis México. Anteriormente era una filial de Pfizer, que era Pfizer Salud Animal. Okay. Y actualmente, hace un año aproximadamente, hubo un spin-off y la empresa ahora es una empresa a nivel mundial dedicada a la salud animal. Tú, cuando estuviste estudiando tu carrera de veterinario, quiero un poquito hacer un framework de por qué razón lo invité, porque él es veterinario y está en una maestría de innovación. Lo veterinario es algo clínico y la innovación es más administrativo, más marketing, más estrategia, que no tiene nada que ver, creo yo, porque se parece un poquito, sobre todo al lado de la ciencia, ¿no? Veterinario, odontólogo, área médica, que también uno siente que no pertenece como que no va de la mano. La razón, ya lo mencioné porque lo invité, pero yo nomás quiero saber, tú te gradúas de veterinario, pero antes de empezar, ¿qué te imaginabas al estudiar veterinaria? ¿Que ibas a acabar atendiendo ganado, o ibas a poner un negocio de veterinaria, o era por el hacer bien a los animalitos? No sé. Sí, principalmente mi papá es veterinario. Okay. Mi papá es médico veterinario, él es especialista en aves. Okay. Trabajó hace muchos años en Bachoco, en Pilgrims, en Short Time, otras empresas para la producción de proteína de ave. Okay. Y pues desde chavito siempre me invitaba a acompañarlo, ¿no? Okay. A acompañarlo a campo, a ver las áreas de producción, de sanidad, clínica, etc. Okay. Y fue donde nos nace un poquito la parte pues, de la salud animal. Aunque siendo sincero, siempre para mí lo que más me llamaba la atención eran las pequeñas especies. Es decir, los perros, los gatos, etc. Yo me veía, en teoría, teniendo una clínica para pequeñas especies y tal, ese tipo de servicios. ¿De niño o antes de estudiar la carrera? Porque de niño no tiene el sueño, ¿no? De chiquito yo quería ser médico, o policía. Tú, me imagino que de niño querías cuidar las especies. Antes de empezar la carrera, ¿sabías que ibas a estar como tu papá? Porque tu papá, al final de cuentas, acabó en una unidad de negocio, trabajando por una empresa lejos de una clínica veterinaria. Sí, de chavito pensaba o me gustaba la parte de salud animal para clínica de pequeñas especies. Okay. Antes de entrar a la carrera. La realidad es que antes de entrar a la carrera, no sé si a todos les pasa, pero tuve un conflicto ahí existencial, en el sentido de que en teoría ya sabes lo que quieres estudiar, pero a la vez tienes 2 o 3 opciones. En mi examen vocacional, y es cuando más confundido quedé, las opciones que salían eran ciencias de la comunicación, relaciones públicas, historiador o médico veterinario, ¿no? Entonces, ¿En qué lugar? ¿Las tenían así numeradas o eran 3 opciones al mismo nivel? En aquellos tiempos no me acuerdo que eran las opciones que salían. Yeah. Entonces la realidad es que yo apliqué, yo estudié en la Universidad de Guadalajara. Entonces yo apliqué y dije, bueno, si aplico y salgo elegido, vamos a estudiar, y si no, si pues, no, es porque Dios quiso. No, voy a dedicarme a otra cosa. No, sí, dije, vamos a estudiar, y si no, pues ya cambiaremos de opción ya que estemos adentro, ¿no? Okay. La realidad es que ya estando adentro, luego dije, no, ahora la termino, y si hay otra cosa adicional. ¿Y por qué dijiste que yo la termino ya más por un compromiso contigo? Porque voy a tocar un punto, no lo conozco, pero lo pregunto. A veces que por cuestión familiar, cuando es una tradición, mi papá es veterinario, yo ya dije que iba a ser veterinario, me había comprometido con él y con mi familia para hacerlo. ¿Ahora la saco? ¿O por qué? Sí, era un reto personal el terminarla. A mediados de la carrera sí me cuestioné mucho si debía estudiar medicina veterinaria o ciencias de la comunicación. Me gustaba mucho el periodismo y toda esa área. Pero me tomé un año sabático, vamos a ver, me fui a Londres un ratito a estudiar, a conocer otras culturas, a vivir de otra forma, a trabajar y darme la oportunidad de pensar si realmente la quería terminar, ¿no? Yeah. Al final de ese año me di cuenta que lo que yo elegí en ese momento
era terminarla, porque me faltaban 2 años y medio para acabar la carrera, y después de eso veía otras opciones, ¿no? Pero al final de cuentas lo que te puedo decir es no me arrepiento, porque he aprendido, lo disfruto. Hoy estamos en una empresa que nos da la oportunidad de seguir ciertos sueños, de emprender dentro de la misma empresa. Pero también como mensaje que quisiéramos compartir con los estudiantes o con los chavos que puedan estar del otro lado es, sí es algo importante, ¿no? Muchas veces uno por la cuestión familiar se deja llevar. He escuchado no solo mi caso como otros que te dejas llevar por lo que el papá estudió o porque lo que los papás quieren que tú seas. Eso es bien importante, y para mí mi padre pues, fue una persona que me dio muchos valores y mucho aprendizaje, pero también es importante que cada uno de nosotros sigamos nuestros sueños de acuerdo a lo que uno realmente quiere o le apasiona, ¿no? Y ahí hay una frase que me gusta mucho de Francisco Martín Moreno, un autor mexicano muy reconocido actualmente, que dice: escucha tu voz interna y séle fiel antes de que te conviertas en un don nadie con éxito, ¿sí? Es decir, muchas veces la vocecita que todos tenemos adentro te dice realmente lo que tú quieres ser, ¿no? Entonces, al final de cuentas, mi mensaje para concluir es importante seguir realmente lo que a ti te gusta, y hoy te puedo decir que lo estoy disfrutando como nunca. Tú te fuiste a Londres y ahí corroboraste. ¿Qué hiciste en Londres? En Londres teníamos 20 años más o menos, y vendimos un bochito 76 que teníamos en aquel tiempo, que fue nuestro primer carro. Ya en aquellos tiempos habíamos emprendido algunos negocios ahí de adiestramiento canino, y vendíamos croquetas, dábamos servicios clínicos veterinarios a los 20 años, etc. Y con eso logramos vender ese carrito, nos fuimos a Londres y estuvimos un año allá. Teníamos como para sobrevivir unos 15 días. ¿Qué hiciste ahí? Pero primeramente... ¿Qué hacías ahí y qué te dejó para que te refuerce el seguir con tu carrera? Bueno, ¿qué me dejó? Primeramente el conocer una cultura totalmente distinta a la nuestra, el aprender que las cosas se pueden hacer bien en la primera, el compartir, el ver cómo la gente está dispuesta a hacer algo por los demás o a seguir las reglas, que eso es importante también. Pero sobre todo me dejó un poquito de reto, ¿no? Llegamos por allá, teníamos para sobrevivir un mes y si no regresarnos. Al final de cuentas conseguimos trabajo en la primera semana y nos quedamos un año. Y ¿En qué trabajabas? pues al principio lavaba platos y atendíamos kitchen porter, que estás en la cocina lavando platos, atendía todo. Después logré pasar a ser griller. Subí de puesto de nivel, ya era griller, es decir, preparaba pollos. Y ya después de eso, al preparando pollos, escuchaba al cashier, a la cajera, cómo manejaba la cobranza y todo. Ajá. Entonces ya me dieron oportunidad de manejar la caja, y luego de meserear, y luego de hostes, y luego ya ahí hubo ¿Fuiste ascendiendo? Sí, también hubo oportunidad de divertirnos. Fue una experiencia muy padre. Eso fue en un restaurante de comida portuguesa primero. Okay. Y ya después se nos dio la oportunidad en un restaurante bar de comida tailandesa, que estaba cerquita de Chelsea, del estadio de Chelsea. Okay. Y ahí pues hubo oportunidad ya de estar como gerente al final del bar, etc. ¿Aprendiste cosas de negocios ahí? Sí, sobre todo el servicio al cliente, que es algo fundamental en todos los negocios. Al final de cuentas todo el mundo vendemos algo, un producto o un servicio, y el servicio al cliente es una parte importantísima para crear una experiencia positiva alrededor de tu servicio o producto, ¿no? Y todo eso que te dejó para que reforzaras lo de tu carrera de veterinario. Sí, es un tema interesante. Primeramente, te queda el regresar, terminar una carrera, o sea, cerrar un ciclo era importante para mí, que fue lo que hice al terminar la carrera. Pero sobre todo me di cuenta que es un tema muy trillado, pero nada es imposible, ¿no? Es cuestión realmente, el cielo es el límite, y es cuestión solamente de ponerte metas claras. Realmente fechas límites para esas metas, porque si no simplemente es un sueño, y básicamente fue una experiencia muy padre. Llegas aquí, estudias veterinaria, ya después de toda la experiencia que viviste, y luego, según sé y vi alguna vez tu currículum, porque ya no es la primera vez que te entrevisto, tienes estudios, no tanto de veterinaria. ¿De qué tienes estudios? ¿Fuiste a estudiar a Florida? ¿Y de qué son? Son diplomados. El primero lo hice aquí el primer diplomado lo hice aquí en Monterrey, en la Cámara de Comercio de Monterrey. ¿Cerca de? Es un diplomado en desarrollo de habilidades gerenciales. Nada que ver con veterinaria. No, nada que ver con veterinaria. Básicamente es para aprender cómo gestionar un negocio, una empresa, cómo coordinar un equipo, cómo liderar un equipo
en base a inspiración, etcétera, etcétera. Ajá. Lograr metas, todo eso relacionado, lo recomiendo. Creo que la Cámara de Comercio de Monterrey todavía está brindando ese diplomado, está avalado por Harvard Business Mentor. No sabía. Apúntenle ahí, muchachos, apúntenle, gente. Y es un diplomado para cualquiera que quiera emprender un negocio, tener un negocio, o el líder de un equipo, etcétera. ¿Y los otros diplomados? Los otros, hubo uno que sí, antes, recién terminando la carrera, realicé, que es control sanitario y calidad de carne, que ese básicamente se iba relacionado con veterinaria y es todo lo relacionado a cómo pues, manejas la cuestión sanitaria de la carne para que lo que nos comamos los seres humanos esté libre, inocuo de cualquier tipo de bicho o problema, ¿no? Entonces, globalizando o resumiendo, tú estudiaste veterinario, ahorita estás trabajando y todo tienes tus estudios, te estás trabajando para la empresa Zoetis, que antes era de Pfizer, y me surge una cuestión, ¿cuántos años llevas en la empresa? Vamos a cumplir 8 años a finales de este año en Zoetis. Cuando estabas estudiando, porque mucha gente, bueno, esto es como que a veces es generacional, nuestros padres cuando estudiaban era para que graduándose los contrate una buena empresa y duren ahí toda la vida. Creo que estas generaciones, yo me incluyo, aunque no estoy tan joven como tú, ya de aquí en adelante como que salimos para estudiar y después de ahí emprender. ¿Tú cuando estudiabas sabías que ibas a emprender un negocio o tenías siempre bien fijado de que yo voy a acabar de aquí y me voy a ir a trabajar a una empresa y ahí hacer carrera o ser entrepreneur? Claro. Desde chavito siempre me han llamado mucho la atención los negocios, como no tanto en la cuestión del dinero, que si bien es importante para sobrevivir todos lo necesitamos, sino en la cuestión de divertirse, crear, compartir valor. No lo tenía tan claro de más chavo, o sea, me gustaba desde chavito buscar diferentes tipos de negocio y hacerlos, pero estar en la empresa me ha dado la oportunidad de aprender a hacer una escuela de negocios para mí. Es una empresa AAA a nivel internacional, con más de 9.500 empleados, etcétera, y eso te da la oportunidad de aprender técnicas, cuestiones de manejo, integrales, etcétera, para poder sacar adelante un negocio, ¿no? Dos diplomados ahorita que me comentabas que logré concluir en la Universidad del Sur de Florida, avalados por la Universidad del Sur de Florida. Son los que yo leí. Es el diplomado en gestión integral de las organizaciones y de gerencia de marketing estratégica, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que todo eso vino gracias a la empresa, ¿no? Es decir, a las oportunidades que se dan dentro de la empresa. Ahorita puedo decir que la empresa me está también pagando actualmente, o estoy, llamémosle la maestría, el MBI. Y son oportunidades, te lo repito, es una Pero escuela. no te desagradan esas oportunidades, porque hay otras personas que, híjole, cuando me está pagando la compañía, tengo que hacerlo, mano. Como que tiene que ver mucho con la línea que tú traes desde chavito. Ahorita que me decías, bueno, es que salí en el test de, pues sí, veterinario, sí, comunicación, y periodista. Bueno, esto tal vez no es ni periodismo ni comunicación, pero veo que te apasiona bastante. Digo, no voy a hacer un paréntesis, el señor no vino porque lo invité a que lo entrevistara. Él vino a capacitarme para hacer estos videos. Entonces está platicando aquí, estábamos cotorreando y le digo, te entrevisto. Sí, bueno, de hecho él me quería entrevistar a mí, pero pues no se dio. ¿Por qué? Porque creo que él tiene una historia más enriquecedora que la mía. Después yo contaré la mía. En fin, entonces creo que todos estos puntos a ti, porque yo veo y te conozco un poquito, no te desagrada para nada aprender nada de esto. Veo que es mucho de negocios, traes un background de veterinaria. Vamos a suponer, y hacer un escenario, que ahorita no estás en Zoetis. ¿Qué harías con estas dos líneas que traes? Veterinaria, business. ¿Qué harías? Pues primeramente, después de leer tanto en las cuestiones de negocio y libros, primero seguir tu pasión, y creo que hoy me doy cuenta que una de mis pasiones es ayudar a los demás, es decir, crear y compartir valor con los demás. Es algo que me genera mucha felicidad, ¿no? Me da mucho gusto poder hacer pequeños detalles, pocos o muchos, que ayuden a la gente a mejorar como personas o a los negocios a mejorar, ¿no? Después de 8 años acá en la empresa y algunos otros éxitos y fracasos con otros proyectos también que emprendimos, pues tenemos un poquito de experiencia donde podemos ayudar a nuevos emprendedores o a empresarios a ir mejorando en algunas áreas de comercialización, de ventas, de desarrollo de equipo de alto desempeño, comunicación efectiva dentro de las organizaciones, logro de objetivos, etcétera, ¿no? Entonces,
si pudiera dedicarme a algo en donde incluso, como dicen, lo que más te gusta es donde pudiera estar todo el día aunque no te paguen, sería ayudando a los demás, ¿no? Y ayudando a empresas o negocios a desarrollarse, a crecer y a tener una sustentabilidad o buscar una sustentabilidad en el largo plazo. Asesoría. Sí, asesoría, coaching, consultoría de negocios para emprendedores, para empresas, etcétera. Y un poquito tal vez más enfocada a la parte veterinaria, ¿no? Por ejemplo, que ellos compartieran tu visión. ¿Cómo cuántos veterinarios hacen lo que tú haces? O tienen, digo, está muy difícil que lo puedas contabilizar, pero es común, perdón, vuelvo a refrasear mi pregunta, ¿es común que sean así saliendo de la carrera o después de 10 años de ser veterinarios? Por lo regular, no, porque yo creo que su pasión o su gusto cuando estudias veterinaria es totalmente dedicarte a los animales, lo cual es muy bonito también. Pero que recuerde yo, pues tengo un colega cercano aquí en Monterrey de Yucatán, que ya sabrá quién es, que hoy en día no solo es un gran médico veterinario de cabezas altos, sino que también pues es inversionista, está emprendiendo varios negocios y está metido en el emprendedurismo y la innovación también, ¿no? ¿Qué le dirías a esos jóvenes estudiantes de la carrera de veterinario si tú pudieras a través de este lente decirles tu experiencia de vida? ¿Qué les dirías? Pues primeramente que aprovechen, muchas veces se nos va el tiempo en la carrera, pensamos que la carrera va a ser infinita y que nunca va a salir, ¿no? Yo lo que les podría decir es que aprovechen al máximo el tiempo, a los profesores, hacer networking sobre todo con esa gente que tienes a un lado de tu lugar, y en ocasiones muchas veces tendemos a juzgar a la gente, ¿no? Por su forma de ser, por su ropa de vestir, etc. Y muchas veces la gente que menos piensa te puede dar los mejores consejos de negocios, de vida, de apoyo, etc., ¿no? Entonces, aprovechar el tiempo, ¿no? Porque se nos pasa muchas veces el tiempo en la carrera, no sé todos, pero como estudiante, en divertirnos, en agarrar la fiesta, eso es una realidad. Y muchas veces pasa el tiempo y dices, caray, ¿qué hubiera hecho si en aquellos momentos, en lugar de estar en ese canal, hubiera aprovechado más al máximo ese tiempo para cosas más productivas? No quiere decir que no, en todo aprendes, ¿eh? Claro. En todo aprendes y en todo tomas experiencias, pero eso sería un tema bastante interesante, ¿no? Yo me quedo con networking, sigue tus sueñños, todo es posible. Quiero agradecerte el tiempo que me has brindado, que nos has brindado a nosotros. También este señor fue una de las razones, fue así como que la piedrita que causó la avalancha para que nosotros hiciéramos este videoblog posible. Quiero agradecerte así en frente de todo el público. Gracias por tener el tiempo de venir. No te estoy pagando nada, yo sé que es tu pasión. Lo que él dice es verdad, él sigue su pasión. No andas pensando en cómo monetizarlo, y eso también es otra cosa que me llevo y creo que lo comparto con los demás. Te agradecemos. ¿Algún último comentario, maestro? Pues no, yo te agradezco a ti, Luis, te felicito por tener las agallas de venir a empezar tanto con tu blog por escrito como el videoblog. Es un tema que yo he dejado en el tintero por lo mismo, por ir postergando de más adelante, y siempre es un riesgo ponerte enfrente de la cámara y exponer tus ideas a los demás, ¿no? Va a haber muchas personas que estén de acuerdo contigo, otras en desacuerdo, pero básicamente creo que es un buen ejemplo para compartir, ¿no? Yo creo que todos tenemos una ventaja competitiva, es decir, una fortaleza o varias. Cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, como dicen, ¿no? En nuestro DNA tenemos algo específico como personas que seguramente somos mejor que los demás, ¿no? Sí. Entonces la invitación aquí para las personas que están del otro lado es a invitarlas a tratar de buscar esa fortaleza o esa ventaja competitiva que los puede llevar a ser diferentes y a crear valor para los demás y compartirla. Pues ya lo escucharon, muchísimas gracias maestro por estar aquí. Aquí para abajito va a salir la dirección de la página web, Facebook, Twitter, LinkedIn, y esperemos en un futuro más ligas y más videos y más cosas. Esto fue Think Outside the Mouth, doctor Luis Anaya servidor, Ricardo de la Roca. Chao, gracias, hasta luego.